este sonido y listo. Doctor Felipe Andrés Oyarzún Ampuero. Es químico farmacéutico por la Universidad Austral de Chile, con doctorado en investigación y desarrollo de medicamentos en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Además, es fundador y científico jefe del spin-off Austral Bioactive Materials y científico jefe del emprendimiento Matchtoon. Cuenta con diversas publicaciones de artículos en revistas de investigación. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Ciencias y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Chile. Con ustedes, el doctor Felipe Andrés Oyarzún Ampuero. Pues bravo, y muchas gracias por unirse a nosotros, doctor. Le dejo aquí para que usted nos haga su plática y pueda usted compartir su presentación. Felipe está silenciado. Solo un instante. Ahora sí. ¿Ve mi pantalla completa? Sí, ya te oímos y ya se ve la interferencia. Ya. Oye, una pregunta. ¿Los chicos pueden hacer preguntas y ese tipo o eso es para el final? Ellos van a poder hacer preguntas al final. Las pueden escribir aquí en el chat y ya les respondemos. ¿Y me puedes comentar tú cuál es el background de los presentes? Sí, la mayoría son de todos de ciencias de la salud. Hay algunos investigadores y los alumnos que estudian en nuestras clases, en nuestro centro. La mayor parte son de medicina y nutrición. Maravilloso, ya. Primero que todo, si me siguen escuchando y siguen viendo mi marcador, confírmamelo, Keila, por favor. Sí se escucha y sí se ve el marcador y también ya se ve toda la presentación. Perfecto. Ya, entonces, bueno, si bien entiendo que hay personas que ya son consagradas en el ámbito de la ciencia y algunas otras personas que se están formando, lo primero es lo primero. Y si se dan cuenta, a pesar de que el título que se había presentado anteriormente estaba en castellano, la ciencia se hace en inglés. ¿Ya? Entonces, si no estamos dispuestos a abordar el inglés con propiedad, no hagamos ciencia. ¿Ya? ¿Y por qué el inglés es el idioma? Aparte de ser el idioma universal, la pregunta es ¿por qué es el idioma universal? Y es bien sencillo. Y es porque es el idioma más fácil que hay. ¿Ya? Pero lógicamente eso uno solo puede concebir si por lo menos tiene la intención de aprenderlo. Entonces, eso es lo primero. ¿Ya? Vamos a avanzar. A ver, nosotros tenemos líneas de investigación bien amplias, ya bastante amplias, que incluyen principalmente encapsulación o el desarrollo de, como dice aquí, nanoestructuras y otro tipo de estructuras que son de tamaño más bien micro o inclusive más grandes. Dentro de las nanoestructuras nosotros desarrollamos, o qué es lo que vehiculizamos, fármacos que pueden ser hidrofílicas, poliiónicas y de alto peso molecular. A ver, yo entiendo que esto puede sonar un poco a marciano, pero realmente describe las características más importantes de estas moléculas. Hidrofílicas quiere decir que se disuelven en agua, poliiónicas que tienen muchas cargas y de alto peso molecular. Ejemplos de esto, por ejemplo, son ADN, ARN y heparina. Algo similar a lo anterior, pero no tan iónicas, como por ejemplo las proteínas y péptidos, que si bien tienen iones, uno con el punto isoeléctrico de ellos puede ir jugando a partir del pH, de modo de que en determinadas condiciones tengan carga positiva, negativa o neutra. Algunas moléculas más pequeñitas y mucho más convencionales, que serían nuevamente hidrofílicas, iónicas, que tienen además anillos aromáticos, pero de bajo peso molecular. Como que por los analgésicos antiinflamatorios, los antidepresivos tricíclicos y un montón de otras cosas, ¿ya? Y lipofílicas, como docetaxel, paclitaxel y curcumina. A ver, esto a lo mejor es como un lenguaje muy particular para aquellos del ámbito de los alimentos o del ámbito de la medicina, porque esto es como química, ¿ya? Pero ¿por qué parto con estos nombres así como medios marcianos? Porque realmente eso es lo que define el comportamiento de encapsulación de una molécula, ¿ya? No los nombres, sino su comportamiento. Si es hidrofílica, poliiónica y de alto peso molecular, me da lo mismo si es para alimentos, si es para farmacias, si es para ciencia de los materiales. ¿Por qué? Porque su comportamiento químico va a ser exactamente el mismo. Por ejemplo, acá algo que puede ser más transversal, lipofílica, docetaxel, que es un citotóxico, que es para tratar el cáncer, y cómo funcionan estas moléculas para el cáncer, siendo un veneno para la célula. ¿Ya? Así, tal cual. Mientras que la curcumina, que por ejemplo se utiliza mucho más en el ámbito de los alimentos, al compartir la característica de lipofilia, yo
encapsulo indistintamente cualquiera de las dos. Da absolutamente lo mismo a partir de las tecnologías. Y además, ¿qué es lo que hacemos? La vehiculización de A, B, C y D de todas estas nanopartículas con estos fármacos en microgeles, por ejemplo, por gelificación ionotrópica, o en micro y nanopolvos, por ejemplo, por spray drying. Ya, ahora tranquilo, nosotros vamos a ir hablando. A ver, nosotros no vamos a hablar de todo esto, ya vamos a hablar solo de algunas cosas por lo limitado del tiempo también, y lógicamente les voy a presentar los resultados más entretenidos, ¿ya? Y aquí hay una cosa que es importante, ¿ya? Aquellos que quieran dedicarse a la ciencia o al desarrollo de productos o a la transferencia, lo primero es saber bien o desarrollar bien lo que quieren transferir. No tiene mucho sentido tratar de transferir algo que todavía no han desarrollado, y menos tratar de transferir algo que todavía no han desarrollado bien. Entonces, sí, siempre va a haber una componente importante de ciencia básica, eso denlo por seguro, ¿ya? Vamos a hablar, por ejemplo, nos vamos a referir a nanoestructuras, a uno de los ejemplos anteriores, ya con fármacos hidrofílicos, no tan iónicos y de alto peso molecular. ¿Cómo qué? Como péptidos y proteínas. Y concretamente vamos a hablar de una enfermedad que se llama esclerosis múltiple y un fármaco que se llama interferón beta. ¿Ya? ¿Qué es la esclerosis múltiple? Miren, en la esclerosis múltiple, como se puede leer acá, el sistema inmune ataca la cubierta protectora, que me faltó una letrita, ¿ya? Que se llama mielina, que recubre las fibras nerviosas y que causa problemas de comunicación entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. Es decir, lo que pasa aquí es que esta cubierta, que son como las coberturas de los cables, ya que protegen esa conducción eléctrica desde el sistema nervioso central a los órganos efectores del movimiento, como por ejemplo brazos o piernas, se empieza a romper. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando esto no funciona, también se puede cortar este cable, y ahí la comunicación se pierde y pueden haber desde problemas desde movilidad hasta sencillamente la muerte, ¿ya? Y toda la inhabilidad que eso implica a nivel crónico. Entonces, ¿cuál es la situación? Y el challenge, digamos, la adversidad, el reto que tenemos que enfrentar. Que el interferón beta es un tratamiento de primera línea para controlar esta enfermedad. ¿Cuál es el problema? Que es muy caro y su administración es sistémica, a pesar de que el efecto que se busca es a nivel del sistema nervioso central, es decir, cabeza, ¿ya? ¿Cuál es la propuesta? Fue desarrollar una nanoformulación para la liberación directa de este interferón beta hacia el sistema nervioso central por una administración intranasal. Es decir, lo que se procura es, bueno, un poco lo que se describe de esta manera: se forma el sistema, después el sistema se administra por vía nasal, y aquí a través del bulbo olfatorio podría pasar al sistema nervioso central y generar su efecto, ¿ya? Y ese efecto es disminuir una inflamación que genera un efecto crónico y además de daño en la comunicación, como yo les había comentado, ¿ya? Entonces, ¿cómo concebimos esto? Esto lo concebimos a partir de la físico-química, por eso es que yo les hacía esas descripciones iniciales, ¿ya? Interferón beta tiene un alto o intermedio peso molecular, y controlando, y lo que pasa es que se puede controlar su comportamiento ácido-base. ¿Cómo? A partir del pH, ¿ya? ¿Por qué? Porque a partir de determinados pH va a tener carga positiva, negativa o neutra. Entonces, haciendo este juego con el pH, se puede promover su interacción con las cargas negativas de la ciclodextrina, en este caso este sería el interferón beta. Aquí tenemos la ciclodextrina, a partir del pH podemos lograr que esto forme un complejo, este complejo va a tener carga negativa, y después este complejo con carga negativa, que se mezcló en agua, a través de otra mezcla en medio acuoso, se puede hacer interaccionar con este polímero que se llama quitosano, que tiene carga positiva. Como esto va a estar en exceso, en un exceso bastante mayor y tiene un peso molecular mayor, se van a formar las nanopartículas que van a tener carga positiva. Y aquí es lo interesante, que esta carga positiva del quitosano es la que provee bioadhesión en el mucus. ¿Por qué? Porque el mucus tiene muchos residuos que tienen carga negativa, y además no nos olvidemos que las membranas celulares tienen carga negativa. Entonces, se promueve esa adhesión, y además hay una cosa importante de estas estructuras que tienen muchas cargas positivas, y es que generan un cierto grado de irritación, ¿ya? Entonces, y esa irritación, si bien desde el punto de vista clínico puede ser considerado como mala, la verdad es que la irritación también genera mejora en la permeación.
Entonces tiene como un efecto dual, que interacciona y además a través de esa pequeña irritación controlada se puede promover el paso de estas moléculas o del payload hacia el sistema nervioso central. ¿Ya? Aquí hay algunas características típicas de los sistemas que obtuvimos. Aquí tenemos un control y aquí tenemos dos interferón, uno de rata y otro humano. ¿Por qué uno de rata? Porque el modelo preclínico en el que lo evaluamos era una rata. Y parámetros típicos de nanopartícula, ¿ya? Tamaño hidrodinámico, es decir, más o menos 200 nanómetros, índice de polidispersidad, cuando es lo más alejado de cero, es muy polidisperso, es decir, no sirve porque no es reproducible lote a lote, y lo más cercano a cero es bastante monodisperso. Y fíjense, esto es muy cercano a cero, que es más o menos 0.1, es decir, es muy monodisperso. Como les dije antes, tiene una carga superficial positiva, producto del quitosano, el que está recubriendo, ¿ya? En la superficie del nanosistema, y tenemos eficiencia de dosociación muy alta, del 80 o del 90%. Eso significa que del 100% del interferón que pusimos, el 90% está interaccionando para formar nanopartículas. Fíjense, y esto también es muy tradicional, que es una fotografía de microscopía electrónica donde se aprecia la forma de esto que estamos viendo acá, ya lo que sirve para corroborar. Y bueno, y aquí viene la respuesta de la evaluación preclínica. A ver, lógicamente, desde que empezamos hasta acá, se hizo mucha evaluación in vitro, con distintas líneas celulares, se vio toxicidad, se vio alguna respuesta en eficacia en términos de las moléculas o de los metabolitos que es capaz de limitar o de promover dentro de la célula, y mucho etcétera más, ¿ya? Pero vamos a donde las papas queman, como dicen en Chile. ¿Ya? ¿Y cómo resulta esto cuando se lo aplican a una rata? Fíjense, este es el score clínico de una rata a la que se le indujo esclerosis múltiple, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que esto indica gravedad y esto indica nivel de curación. ¿Qué significa 4? Inmovilidad completa del tren trasero, incluyendo la cola. 3, inmovilidad parcial del tren trasero, incluyendo la cola. 2, inmovilidad completa de la cola. 1, inmovilidad parcial de la cola. Y 0, animal sano. Entonces queremos bajar de esto lo más posible hasta acá. Y fíjense, esto se hizo, como yo les dije, administrando unas gotitas por vía intranasal. Y fíjense, todos los controles no dieron ningún efecto. Esos controles incluían aspectos importantes como, por ejemplo, interferón directamente, que no tiene ningún efecto, ¿ya? Y también, fíjense que también se administró el interferón por vía intraperitoneal, y tampoco tuvo ningún efecto. El único que tuvo efecto fue nuestra formulación. Y fíjense, esto va en franca mejoría. Y aquí, si bien habría sido súper interesante que esto lo hubiésemos analizado hasta acá, no es viable porque con los consejos de ética no te lo permiten hacer. Porque en definitiva lo que buscábamos demostrar era esto, ¿ya? Y esto con unas dosis muy, muy, muy bajas, ¿ya? Entonces nuestra formulación induce un efecto potente y significativo para mejorar los síntomas. Y además nosotros vimos que podemos disminuir demasiado la dosis. Fíjense, aquí el efecto se puede lograr, esto miren, esto es 50.000 unidades todos los días, inclusive se puede bajar a 25.000 unidades cada 72 horas. Es decir, que aparte de tener un efecto no invasivo, somos capaces de bajar la dosis. Y esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque crea más adhesividad por parte del paciente, porque disminuimos también el costo de lo que esto vale, y además porque estamos entregando menos dosis. Y es importante entregar menos dosis porque al ser una proteína también se generan anticuerpos neutralizantes y también estamos previniendo eso, ¿ya? Entonces, en suma, también en suma del importante efecto anterior, somos capaces de disminuir el esquema de dosificación desde todos los días hasta cada tres días, y de una dosis desde 50.000 unidades internacionales hasta 25.000. Eso en suma es como un 80% de disminución en la dosis semanal, y eso es mucho, ¿ya? Entonces, y ahora viene un poco la parte de innovación, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos a hacer esto? Por un proyecto nacional que es competitivo, que es muy competitivo, que se llama Fondef IDEA, en una primera etapa, y también, lógicamente, solicitamos una patente internacional y también publicamos un paper. Esta revista es de las más importantes en el ámbito de la liberación controlada, y eso lo que hace, poder publicar bien, le da mucho valor agregado a la patente y además el correspondiente background para el científico. Eso implica que
cuando te lee un alemán, cuando te lea un gringo, realmente le dé un valor muy significativo a esto, y lógicamente esto además requiere de muchos recursos. Ese modelo animal que les mostré y todo lo previo implicaba mucho conocimiento de muy alta tecnología. Aquí, miren, desde el punto de vista de, y esto también es otra cosa importante, que esto lo hicimos con el modelo animal que teníamos disponible, pero la tecnología es válida para todas las cosas, para todas las moléculas, como fármacos que tengan ese comportamiento físico-químico y que se quieran vehiculizar hacia el cerebro vía la nariz. Por ejemplo, imagínense un tumor en el cerebro o tratamientos para el Alzheimer o el Parkinson. Entonces el potencial es realmente grande. Y aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que, claro, una vez que las patentes se solicitan y que los papers de esta categoría están publicados, aquí alguien tiene que promover la venta o la licencia. Y ahí es donde las universidades tienen que cumplir esa labor, y mi experiencia es que no es fácil. Ya universidades grandes, aparte de que en tiempos de COVID, ya, y además en mucha experiencia y hacen mucho de esto. Entonces, de momento, esta patente está ahí y queremos explotarla más. De hecho, postulamos a la siguiente etapa de esto y no nos la dieron, ¿ya? Entonces, he sacrificado, no todo es color de rosa. Aquí lo importante es no depender de una sola ilusión, sino como científicos ser capaces de abordar varias, porque en alguna de ellas se va a resolver, o a lo mejor esto se resuelve quizás en cuánto tiempo más, no lo sabemos, ¿ya? Pero es un potencial, y eso es el capital de riesgo. Esas son las patentes, eso es la propiedad intelectual. En todo caso, este proyecto fue de aproximadamente, a la fecha del dólar como está ahora, fue seguramente unos $400.000 por 2 años, ¿ya? ¿Y qué hicimos con eso? Sacamos paper importante y además pudimos adquirir equipamiento que nos permite hacernos más viable en el tiempo y competitivo. Si al final lo que uno quiere es ser competitivo desde el punto de vista científico con Estados Unidos, Europa, Japón, y eso es lo que uno busca. Bueno, ya me contarán los colegas si están de acuerdo con eso o no. ¿Ya? Ya, ahora vamos a saltar a otro mundo. Lo que habíamos conversado antes eran justamente péptidos y proteínas, que eran moléculas grandes, no tan iónicas. Ahora vamos a hablar de estas moléculas chiquititas, ¿ya? Que son las que usualmente se piden en la farmacia cuando van a comprar un medicamento, ¿ya? Estas, por ejemplo, estos son representantes de los grupos de los tricíclicos, ¿ya? Y en su caso siempre se usan para patologías más bien crónicas, ¿ya? Como la imipramina, la amitriptilina, en esta familia las fenotiacinas en general se usan como antidepresivos, antipsicóticos, y este es un caso particular que se usa como relajante muscular. ¿Cuál es el asunto? De que estas moléculas todas, como todos saben, bueno, por lo menos espero una gran parte de los asistentes, tienen efectos colaterales, ¿ya? Imagínense que también los otros que tienen que comparten una característica similar a esto son los hipotensores, como el amlodipino, o muchos antidepresivos. ¿Y qué pasa? Que es súper importante mantener un nivel plasmático constante de estas moléculas a la vez que prevenir los efectos colaterales. ¿Por qué es importante tener, por ejemplo, los niveles plasmáticos constantes de un amlodipino, ¿ya? Que sirve justamente para controlar la presión sanguínea, para prevenir, por ejemplo, un paro, ¿ya? Y eso al final del día puede significar que estás previniendo una muerte, por ejemplo, o una llegada a la UCI que requiere una intervención muy invasiva, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con estas moléculas? El problema con estas moléculas es que son hidrofílicas y de bajo peso molecular. Eso significa que cuando ustedes la quieren atrapar químicamente para formar un medicamento y que se pueda proveer una liberación controlada en el agua, es súper difícil, porque ustedes quieren atrapar esto con esto, pero esta molécula no tiene interés por interaccionar con el otro excipiente, sino que quiere irse al agua, porque tiene más cariño por el agua, ¿ya? Es como si le estuvieran ofreciendo a la molécula está con hambre, y ustedes le dicen, oye, si estás con hambre, te invito al restaurante o vamos a hacer ejercicio. Y la molécula lo único que quiere es pasarla bien, es decir, ir al medio donde va a ser más acorde para ese contexto y va a querer ir al restaurante. Y tú le estás ofreciendo otra cosa, no va a resultar, ¿ya? Entonces, además, lo poco que se atrape va a querer salir inmediatamente al restaurante, es decir, ir al agua, porque es el ambiente que más le gusta. Entonces, este es un problema que no se puede resolver. Y ahí nosotros propusimos una resolución bastante original, ¿ya? Que consiste en hacer, estos son polímeros, ¿ya? Para los que no tienen mucha experiencia en química,
cuando están estos corchetes acá, significa que esta unidad que se llama monómero se va a replicar n veces. Y como son polímeros, se va a replicar muchas veces. Y estos son dos excipientes, uno, y estos excipientes son exactamente iguales. La única diferencia es que esto tiene un grupo aromático y esto no. Y fíjense, todas estas tienen grupos aromáticos y además tienen cargas complementarias. Esto tiene carga negativa y esto, a pH fisiológico, va a tener una carga positiva. Fíjense, ¿qué es lo que hicimos nuevamente? Ciencia básica. Ver cómo interaccionan íntimamente estas moléculas. Este es el perfil en resonancia magnética nuclear de la molécula sola. La resonancia magnética nuclear lo que sirve es para determinar cómo se comporta el ambiente químico muy íntimo de la molécula, ¿ya? Pero se los voy a explicar muy sencillamente, miren. Aquí es la molécula sola en solución. Aquí el polímero solo. Y aquí fue cuando mezclamos una de estas con este que es aromático. Y estos son aromáticos también. Y fíjense lo que pasa. En la mezcla, esta señal se desplaza hacia campo alto. Eso significa que el ambiente químico muy íntimo de los grupos aromáticos cambió. ¿Y por qué cambió? Porque está interaccionando con los grupos aromáticos de los otros. Y fíjense, aquí hacemos interaccionar estas moléculas, pero no con este polímero, sino con este. ¿Y qué es lo que pasa? Nada. No hay interacciones químicas íntimas. ¿Y eso cómo se refleja a la luz del día? Así. Esta es una solución que no tiene nada, que refleja esto, no tiene absolutamente nada, mientras que esto tiene lo de acá. Y lógicamente uno que ya tiene mucha experiencia en coloides sabe que estos son nanopartículas. ¿Ya? Y nosotros ya podemos prever también qué carga van a tener. Entonces, nuevamente, hicimos la caracterización de esto versus esto. Esto el que tiene el fármaco con el polímero alifático y este con el polímero aromático. Y si se dan cuenta, miren, se aprecia un cambio en la turbidez para todas las moléculas. Cada uno de esos colores representa una molécula de las tres que le había comentado, mientras que con PBS, es decir, con el que no tiene el anillo aromático, no se ve nada. Y aquí está la caracterización un poquito más exhaustiva, donde se aprecia que los tamaños, y era lo que nosotros sabíamos ya, porque y ahí se aprecia que los tamaños van desde más o menos 120 a 160 nanómetros y con carga superficial negativa, porque lo que está recubriendo es lo que está en exceso, que sería el polímero. Más adelante, ¿qué pasa con nuestras formulaciones? Son todas estables en presencia de fuerza iónica, es decir, en concentración de sales, lo cual es muy importante, porque cualquier vía fisiológica presenta sales. Inclusive las células, cuando ustedes trabajan in vitro, tienen una fuerza iónica bastante importante, ¿ya? Y cuando hay interacciones iónicas implicadas, las sales son capaces de romper estas interacciones iónicas. El pH, fíjense, se mantienen estables en términos del tamaño y de la carga, en un rango muy amplio de pH, lógicamente que estábamos sencillamente, esto es ciencia básica solamente, ¿ya? Lo que nos interesaba era saber cómo era el comportamiento fisiológico desde lo que tiene el cuerpo. En la práctica, pH 1.2, 1.3 a 7.4 y solo un poquito más básico, ¿ya? Entonces vemos estable, a la temperatura también estable, ¿ya? Y aquí lo que hicimos fue transformar esto a un polvo seco reconstituible. Lo que yo les estaba mostrando esto es una suspensión acuosa. Esto es un polvo seco, que es el que, mediante el proceso de liofilización en presencia de crioprotectores, lo que se hace es transformarse en un polvo y después, por ejemplo, mandarlos a la China o a Guadalajara y que ustedes allá sencillamente le pongan agua y que van a obtener exactamente lo que teníamos al principio. Y eso se aprecia acá. Y eso desde el punto de vista tecnológico es muy importante, ¿ya? Y cuando ustedes, si es que lo que pretenden hacer es desarrollar un producto o encantar a algún empresario o alguna industria para que adquiera su producto o para que adquiera su compañía en una de esas, es eso. Esos aspectos tecnológicos son súper significativos y muy importantes. Imagínense que esto puede quedar estable durante 3 años, ¿ya? Y ojo, fíjense cómo se mejora el transporte, porque transportar agua es muy caro. Yo no sé si a ustedes les llegan cervezas alemanas o vino francés o de Australia, lógicamente que sí, si yo he estado allá y las he tomado todas, ¿ya? Y es caro. ¿Por qué? Porque transportar agua es caro, ¿ya? Y en este caso se transporta algo que si se contamina va a tener un efecto adverso sobre un paciente. Entonces, no es solo, esto debe sí o sí mantenerse estéril, ¿ya? Y si algo no tiene agua, es súper difícil que se contamine, porque se contamina por bacterias o por virus, y ellos lo que buscan es una actividad de agua adecuada para que generen su
su ciclo de reproducción biológica, ¿ya? Entonces, ojito con ese parámetro. Ya, aquí esto es ciencia pura y dura también. Bueno, esto la verdad es que no lo vamos a abordar porque es muy, muy técnico. Igual se lo podría explicar, pero por asuntos de tiempo mejor no. Ya, y aquí liberación. Fíjense, esto es el fármaco solo, y fíjense cómo se libera en nuestros sistemitas. En 20 días se libera un 18% de una molécula que es inatrapable. Estos resultados son bastante importantes desde el punto de vista de la fisicoquímica, ¿eh? Quizás a lo mejor no tan interesante para ustedes. Bueno, ya vamos a ver, a partir de sus preguntas voy a darme cuenta. Y fíjense, claro, aquí lo importante es que nosotros, por esta misma tecnología, somos capaces de desarrollar complejos solubles, nanopartículas como las que vimos, y agregados masivos, es decir, una especie de pele. Y aquí la liberación, ¿por qué está gobernada por esto? Porque resulta que aquí el fármaco no es un invitado en la nanopartícula, sino que el fármaco es un integrante estructural de la partícula. Entonces la partícula se va deshaciendo solo a medida de que el fármaco se vaya liberando. Entonces eso hace que los parámetros de encapsulación sean brutales, ¿ya? Por ejemplo, los parámetros de encapsulación para este tipo de sistemas son como un 60% del loading. 60% del loading significa que un 60% de la masa de la nanopartícula está representada por el fármaco. En los sistemas convencionales eso va desde el 1 hasta el 10% más o menos. Entonces esto fue un resultado bien interesante, ¿ya? Esto también lo fuimos capaces de replicarlo con estos otros fármacos que también son para enfermedades crónicas, amitriptilina, prometacina y clorfenamina, este antialérgico, antidepresivo y este también antialérgico y se ocupa para muchas otras cosas también. Aquí abordamos otro aspecto y era que la variable que mandaba acá era la concentración de agregación crítica. Que esto que parece chino o japonés o ruso, significa algo que todas las moléculas comparten, o una gran mayoría de ellas, y es la capacidad que tienen ellas para autoagregarse cuando están en medio acuoso o en medio biológico, ¿ya? Y fíjense que esta se autoagrega mucho menos que estas otras, ¿ya? Cuanto menor es el valor, quiere decir que esta molécula empieza a agregarse, a formar especies de estructuras apiladas, algo así como polímero. Y quisimos ver cómo esta variable de agregación afectaba la formación y la estructuración de nuestros nanosistemas. Y fíjense, esta es la que tiene menor valor de autoagregación, la que se autoagrega menos, y esta es la que se autoagrega más. Y fíjense que en este caso se necesita mucho menos fármaco y mucho menos polímero para formar los sistemas, y en esta se necesita mucho más. Entonces, parece que cuanto más rápido se autoagrega, genera un efecto sinérgico para formar nuestras partículas. Y efectivamente, cuando vemos aquí, cuando contamos, bueno, aquí está la caracterización de tamaño, que todos tienen un tamaño más o menos similar, pero fíjense, cuando vemos el número de partículas, todas tienen un número relativamente similar. Pero aquí estamos utilizando mucho menos fármaco y mucho menos polímero. Eso, desde el punto de vista tecnológico, es muy importante porque mejora el rendimiento. Y esos son los números que le importan también a la industria, ¿ya? Y aquí, bueno, ¿qué fue? A ver, ¿qué hemos hecho con esto? A ver, hemos tenido proyectos a partir de esto, a ver, para ponernos un poco en contexto. Esta línea, yo he levantado términos de dinero total, yo creo que unos $800.000 en un plazo de 5 años, yo creo. Sí, 5 o 6 años, ¿ya? Y eso en colaboración, y nuevamente, eso no es plata que se pierde, ¿ya? Eso es plata que se va adquiriendo con equipos que son de última generación y que es lo que nos permite realmente publicar en revistas de alto impacto, y que es importante para nosotros y para la ciencia también, ¿ya? Que las próximas moléculas que estamos trabajando, atenolol, cloroquina, clorfenamina, amlodipino, bueno, estos son para la hipertensión, esto para la malaria, también tiene un efecto sobre el COVID-2, esto es un antialérgico, para la hipertensión, esto es un antineoplásico, un antidepresivo, y esto para el tratamiento del Parkinson. Todas enfermedades que sería ideal poder controlar y proveer de liberación controlada para estas moléculas que son inatrapables, ¿ya? Aquí, claro, hace poquito publicamos un paper acá y estamos ahora respondiendo a los revisores de esta revista, ya estamos prontos a someter otro artículo. ¿Y qué es lo que queremos nosotros con esto? Queremos, como tiene un perfil de liberación tan lento, queremos esto. Fíjense, nosotros estamos prometiendo un perfil de liberación
de muchos meses e incluso años. Nosotros queremos diseñar un implante que sea capaz de liberar esto de manera muy controlada. ¿Por qué? Porque imagínense, a ver, en el caso de la depresión, es súper importante a una persona que tiene una depresión severa, tú no le puedes decir no te olvides de tomarte el antidepresivo porque es una persona que tiene una patología grave. O en el caso de que podamos controlar de manera muy fiel el perfil plasmático de estos fármacos para, como yo les dije, prevenir un paro. ¿Ya? Entonces, eso hasta ahora, eso es lo que queremos. Y si alguien quiere ayudarnos con el diseño de este dispositivo, Descueve. Descueve significa muy bien en chileno. Nosotros tenemos, nadie tiene todas las capacidades, absolutamente nadie. ¿Ya? Entonces, lo mejor es conseguir o colaborar con personas que tengan mejores capacidades o distintas a las capacidades de uno para que tengamos un resultado sinérgico. Y para que seamos competitivos, los alemanes se ayudan, los ingleses se ayudan, los gringos se ayudan, ¿por qué no nos vamos a ayudar nosotros? Entonces, ojo con eso, nadie es dueño de todo el conocimiento, imposible, ¿ya? Por el contrario, a medida que uno va avanzando en la ciencia, se va dando cuenta que su espectro de conocimiento cada vez se va acotando más a lo más específico que le gusta, con lo que más se enamoró, a diferencia de ampliar el escenario, ojo con eso, ¿ya? Entonces, a ver, ¿con qué seguimos ahora? Ya, ahora vamos a cambiar a una molécula totalmente distinta, a las moléculas lipofílicas. Ya, como ustedes pueden darse cuenta aquí, el principal componente del cuerpo es agua. Entonces, en la práctica, cuando una molécula está dentro del cuerpo, está en una solución acuosa. En una solución acuosa que usualmente tiene pH 7.4, a diferencia del gradiente gastrointestinal, que ustedes ya lo conocen, que puede ir desde 1.3 a 1.4 a lo que ustedes saben, 7.4, quizás un poquito más básico, solo un poco más, ¿ya? El resto es todo 7.4, entonces la molécula está en una solución diluida de pH 7.4 y de fuerza iónica 0.13 normal, más o menos. Ese es nuestro cuerpo. Bueno, además de otras cosas, pero esa es la solución diluida. Entonces, ¿qué es lo importante? Que las moléculas, para que puedan desencadenar un efecto biológico mediado por un receptor farmacológico, ¿ya? La molécula tiene que estar disuelta o dispersa. Es imposible que se desencadene una respuesta farmacológica por un fármaco o una molécula activa que no esté disuelta. Es absolutamente imposible, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer este fármaco o este agonista, como tradicionalmente se le llama en farmacología, es llegar a un receptor que pueda ser extracelular o intracelular, y solo va a llegar disuelto o disperso, si no va a llegar como una moneda, ¿ya? O como un fierro, y eso como algo no disuelto. Entonces tiene que llegar, interaccionar íntimamente con el receptor, producir ese cambio conformacional y a través de la actividad intrínseca desencadenar, por ejemplo, la liberación de calcio intracelular para una respuesta inflamatoria del tipo inmunológica, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, sí o sí, fármacos tienen que estar disueltos o dispersos. Ya. Una tecnología que desarrollamos de la emulsificación para encapsular en este caso un fármaco citotóxico que es docetaxel, que es lipofílico, es decir, si ustedes lo administran en agua no va a servir, si lo administran en PBS no les va a servir, si lo inyectan no les va a servir, esa es la verdad. ¿Ya? Aquí están los tamaños que logramos con esta tecnología, que consiste sencillamente en vertir una fase orgánica en una fase acuosa, rotaevaporar e incubar. Ya. Aquí ya se podría administrar porque es una nanoemulsión, y aquí, claro, como esto le dimos carga positiva porque había un surfactante catiónico acá, y como el ácido hialurónico tiene carga negativa, ustedes lo mezclan y esta cubierta va a estar acá afuera y estamos maravillosos. En este caso, ¿por qué quisimos trabajar con ácido hialurónico? Porque el ácido hialurónico interactúa de manera preferente con unos receptores que se sobreexpresan en los tumores sólidos, ¿ya? Y estos son los receptores CD44. Y el ácido hialurónico es el ligando endógeno para estos receptores, ¿ya? Entonces, bueno, aquí están las caracterizaciones, aproximadamente 200 nanómetros, carga negativa, producto del ácido hialurónico en la superficie, y una eficiencia de asociación del 65% aproximadamente. Así es como se ven, microscopía electrónica, eso supuestamente es la corona de ácido hialurónico, son esféricos, ¿ya? Esta es la estructura donde aquí está el aceite y aquí está el ácido hialurónico. Y vamos, donde las papas queman. ¿Cómo funciona esta cuestión? Esto es viabilidad celular y estamos evaluando en una línea celular dañina que es de cáncer de pulmón, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros queremos matar células. Fíjense, en plomo,
estas líneas plomas, es el fármaco cuando se administra solo en solución. Ningún efecto. ¿Por qué? Porque no está disuelto ni disperso. Ya es lo que habíamos comentado antes. Estas líneas blancas es el vehículo, que no tiene ningún efecto significativo sobre las células. El vehículo, es decir, el nanosistema sin el fármaco. Y en negro es esto adentro de esto. Es decir, el fármaco dentro del nanovehículo, esto adentro de esto. Y miren, un efecto dosis dependiente muy clásico de los medicamentos, cuando tienen un efecto mediado por receptor. Se ve una curva dosis-respuesta que es la normal. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve eso? Esto sirve. Y esto, cuando ustedes lo explican, si quieren llegar al ámbito de la innovación, tienen que explicarlo con la misma claridad que yo lo hice, porque si no va a haber un ingeniero o el dueño de la empresa que no lo entendió, no le interesó, se aburrió y se fue. Así es la cosa. Ya, quisimos utilizar una tecnología similar, en este caso quisimos encapsular esta molécula que se llama curcumina, ¿ya? Que similarmente al docetaxel es lipofílico, pero además es más adverso. ¿Por qué? Porque es súper inestable. Ya esta molécula, producto de esas insaturaciones y estas resonancias y estos grupos en los extremos, hace que ustedes la miren y se rompan. ¿Ya? Es fotosensible, es oxígeno sensible porque es un antioxidante, entonces ella quiere oxidarse al tiro. Lo interesante es que en la India esta molécula se utiliza mucho, ya lo usan mucho para comer, ya, y se ha visto que tiene un efecto antineoplásico bien importante. ¿Y dónde tiene este efecto antineoplásico? Solo a nivel del epitelio del tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde efectivamente impacta cuando se administra por vía oral. ¿Ya? Lo poco que se disuelve va a poder interaccionar tópicamente con esa célula. En lugares distantes al tracto gastrointestinal, en el vaso, en el hígado, no llega. ¿Por qué? Porque no se disuelve y además es totalmente inestable. ¿Ya? Así que ojo con eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, fíjense, aquí ven cómo se disuelve supuestamente esto en agua, no se disuelve nada, fíjense, todo está acá abajo, y si bien hay color, ese color es porque la molécula es muy chillona, ya es como muy alaraca, y eso lo que está ahí es menos del 1% de disolución, mucho menos. Aquí es como se ve en un solvente de MCO que se utiliza bastante cuando uno trabaja en líneas celulares, pero es totalmente inviable de proponer una formulación con este solvente porque es tóxico, y aquí está en nuestra nanoemulsión. Se ve algo así como leche con vainilla, y fíjense los aspectos importantes. Aquí esta molécula está acá adentro, ¿ya? El hecho que esté acá adentro, en este medio aceitoso, para empezar lo protege del oxígeno que pueda estar disuelto en el agua. Y además, como tiene efecto Tyndall, porque esto es opalescente, la luz no le impacta tan directamente. Y eso es súper importante. Así se ve por microscopía electrónica, ¿ya? Aquí la técnica de desarrollo es muy similar a lo que les mostré antes con el docetaxel, y también se puede transformar en un polvo seco. Y aquí también es muy crítico el asunto del polvo seco. ¿Por qué? Porque la curcumina es totalmente oxidable, es súper frágil. Ya, entonces nada, se puede replicar el resultado, polvo seco, y después se reconstituye en agua, como un jugo en polvo, ya, y fíjense, se tiene el mismo tamaño y carga superficial que las nanopartículas o las nanoemulsiones frescas en suspensión. Nuevamente, quisimos ver seguridad y eficacia. Probamos con todas estas, este es el número de células, y este es el efecto cuando tú aumentas la dosis de nuestra nanoemulsión en células cancerígenas. Ya en este caso son células de cáncer de mama, de cáncer de colon y de cáncer gástrico. Y esta es una célula no neoplásica. Y se dan cuenta, o sea, sana. Y se dan cuenta que la formulación no tiene ningún, o tiene muy poco efecto sobre las formulaciones, sobre las células sanas, y un efecto preferencial sobre esto. Y esto es lo que se busca en terapéutica, que cuando alguien tiene cáncer, la formulación actúe preferentemente en las células malas y no en las buenas. Y aquí se tiene el control del vehículo solo, sin la curcumina, en todas las líneas celulares. Y fíjense que no mata ni una célula. Eso también es importante. Esto es un parámetro de seguridad, y esto es un parámetro de eficacia que es dosis dependiente, que es lo que uno busca lógicamente en terapéutica. ¿Ya? Aquí esto que se ve tan marciano no es tan marciano, yo se los explico. Esto es citometría de flujo, y lo que ve es cuán rápido interacciona nuestra formulación con una suspensión de células. Y se ve que cuando se mezclan, se tiene una interacción muy rápida, a la media hora ya está interaccionando, se mantiene estable, pero fíjense,
Cuando la curcumina está disuelta en DMSO, que era ese solvente tóxico, la señal empieza a decaer. ¿Por qué? Porque se está inestabilizando la molécula. Y fíjense cómo se mantiene con nosotros. A las 24 horas todavía se mantiene la misma señal. Eso es fuera de la célula. Y esto es microscopía confocal. Dentro de la célula, y dentro de la célula también se ve con nuestra formulación, que en este caso se ve verde fluorescente, eso es dentro de la célula, se genera mucho más señal que cuando está administrada en DMSO, y que no se puede. Ojo, estamos haciendo una comparación con DMSO, pero lógicamente somos muy mejores, y esto ni siquiera consideran usarlo, porque no se puede en una formulación final. Y finalmente hicimos un experimento físico-químico, y aquí lo que procuramos fue estresar la molécula con algo que no le gusta porque se rompe. ¿Con qué la estresamos? Con un rayo láser, con radiación en el rango ultravioleta, la de mayor energía, y fíjense que justamente en la nanoemulsión se mantiene estable durante mucho más tiempo que cuando se disuelve en acetona o en DMSO. Nuevamente un parámetro significativo. Ya. Vamos ahora a la demostración de la seguridad. Cuando las personas tienen las adversidades producto del cáncer, ya al final terminan falleciendo. ¿Por qué? Porque usualmente el cáncer genera metástasis, y la metástasis implica que las células son capaces de migrar de un tumor a otros tejidos en el cuerpo, a otros tejidos que son vitales. Por ejemplo, la base del cerebro, el hígado, el pulmón, etc. ¿Ya? Entonces, la posibilidad de prevenir eso es súper importante, pues crítico. Y aquí vimos dos parámetros in vitro, es decir, en células, para prevenir eso, que son la migración y la invasión. La migración es la capacidad que tiene una célula neoplásica de moverse de un lugar a otro. En este caso estamos B16F10 melanoma, uno de los cánceres más agresivos que hay, cáncer de piel, ¿ya? Y esto, la invasión es la migración más la capacidad que tiene la célula de alojarse en otro lugar, rompiendo una barrera biológica, ¿ya? Entonces, y la célula, ¿cómo se mueve sola? Esto se normalizó, y cuando no se le pone ningún estímulo, el valor de movilización es 1, ¿ya? Y fíjense que con la formulación se disminuye más o menos en un 50% la migración, y más o menos en un 80% la invasión. Eso quiere decir que está asomando, que parece que esto tiene un efecto muy importante. Y fíjense, el vehículo solo no tiene ningún efecto, pero fíjense que la curcumina con DMSO sí tiene efecto. Y es similar al nuestro, lo que implica que esto es un atributo propio de la molécula. Y eso es interesante, que no es un atributo propio del vehículo, porque al final igual tenemos que elucidar los mecanismos de acción. Ya, donde las papas queman. Este es el experimento preclínico. Ya, resulta que ¿qué es lo que los cirujanos y los oncólogos lo que deben hacer, el tratamiento más usual o la indicación para muchos tipos de tumores es que si identifican el tumor sólido y tienen acceso a él, lo extraigan. ¿Ya? Eso es. Idealmente sea el tumor primario, no aquellos que ya hicieron metástasis. Esa es la indicación. ¿Cuál es el problema? Que muchos tumores son muy agresivos, y después de que se extrae, que es la indicación clínica primaria, ese tumor reaparece ahí, pero reaparece además más agresivo, y además es capaz de hacer metástasis en otros tejidos. Entonces, por eso es que estamos en un círculo vicioso con esto. Y entonces nosotros tenemos un modelo, esto todo es en colaboración con colegas, un modelo que es capaz de replicar de cierta manera esto, un modelo preclínico. ¿En qué consiste este modelo preclínico? En que se administran subcutáneamente estas células de melanoma, que son brutalmente agresivas, ¿ya? Se espera que se forme el tumor al día 15, ¿y qué hacemos? Hacemos la intervención del cirujano, que es sacar el tumor, ¿ya? Y efectivamente al día 30 y al 40 se ve cómo ese tumor reaparece y cómo ese tumor genera metástasis. Y fíjense, en los pacientes, y aquí se hace, claro, se saca el tumor y después se ponen los puntos de sutura, y es una operación convencional. Y fíjense, esta es la reaparición del tumor. Cada puntito representa un animalito, y con este modelo, que es el de melanoma, apreciamos que hay un 70% de reaparición del tumor o recidiva, y también un 70% de metástasis pulmonar. Entonces, la progresión clínica de este paciente, digamos, de este animalito, es súper adversa.
¿Cuál fue nuestra propuesta? Como sabemos que nuestra formulación es segura y en teoría eficaz, al menos in vitro, nosotros hicimos el mismo procedimiento, porque uno no le puede decir al clínico que haga una intervención original, porque la verdad es que él no puede. El clínico siempre debe sustentarse sobre las guías clínicas. Y si él no lo hace, y el paciente le pasa algo, lo pueden demandar y se puede ir preso, pueden demandar el hospital, no pueden hacer eso. Entonces siempre las propuestas hacia los clínicos deben ser sobre la base de lo que siempre se hace. ¿Ya? Entonces la intervención aquí que le dijimos que haga era mínima, y era que sencillamente, luego de extraer el tumor y antes de poner los puntos de sutura, le administraron una dosis muy pequeña de nuestra formulación. Esa dosis muy pequeña fue 80 microlitros, mucho, muy poco, muy poco, muy poco. Y vimos cómo era la progresión después. Y si se dan cuenta, la formulación fue capaz de prevenir completamente tanto la reaparición como la metástasis. ¿Ya? Entonces, lógicamente, se puede proyectar esta formulación para que, por ejemplo, se aplique luego de que cualquier cirujano haga la excisión de un tumor primario o inclusive uno secundario. ¿Ya? Entonces, esa podría ser la aplicación de esto. Ya, ¿en qué estamos con esto? Bueno, esto, la verdad es que lo último contempla dos contribuciones que a mi modo de ver son significativas. Y lo primero, que es una tecnología para encapsular y administrar moléculas lipofílicas, ya que sería la nanomulsificación, y lo otro, un método de aplicación que consistiría en aplicar la formulación luego de extirpar un tumor. Ojo, que ese es el modelo preclínico que nosotros tenemos disponible. Si tuviésemos más modelos preclínicos para evaluar cáncer, por ejemplo, algún modelo donde alguien desarrolle cáncer gástrico o cualquier otro caso, igual le daríamos nuestra formulación, igual, porque lo más probable es que también tenga efecto. Aquí siempre estamos limitados los científicos por los recursos, por el tiempo y por los modelos preclínicos y por el conocimiento, lógicamente. Bueno, la principal limitante es el conocimiento y muchas veces esa limitante se supera con amigos, más que con dinero. ¿Ya? Desde el punto de vista de propiedad intelectual, una patente aceptada, 2 patentes solicitadas y varios papers. De aquí, esta tecnología la hemos licenciado al sector privado. Hemos tenido 2 licencias, una para Europa y otra para Chile. Aquí en Chile, de hecho, aquí ya se desarrolló un producto que es una bebida oral, ¿ya? Y donde la gente la consume. Es una bebida, es un alimento, no ha pasado por etapas clínicas de validación, estamos tratando de hacer eso ahora. Entonces la gente lo consume o como antioxidante o porque sabe que la curcumina es beneficiosa, y efectivamente la gente describe efectos muy significativos como, por ejemplo, que disminuye la inflamación. Y eso es importante porque la disminución de la inflamación es súper difícil que eso sea sugestión, ya porque se ve físicamente, y nos han enviado fotos donde se ven las articulaciones de pacientes más añosos y donde se manifiesta un efecto antiinflamatorio muy significativo. Y además, claro, al ser un antioxidante también genera, bueno, atrapamiento de radicales libres y una sensación de bienestar en las personas que lo consumen. Y tenemos 3 productos en el mercado, y estos 3 productos en el mercado están aquí en Chile, queremos salir al extranjero. Son para animales, ¿ya? Justamente para la inflamación, los animales más añosos, que ahora tienen muchas razas de mascotas de perros, por ejemplo, que son súper caras, y que como son súper caras y son razas que no se mezclan, tienen muchas taras, ya viven menos, tienen mucho cáncer, mucha inflamación, y eso para animales. Y para los humanos tenemos un producto que es para deportistas y otro para consumidores generales. Muchas gracias por su atención. Eso sería. Ahora es cuando me hacen preguntas, si es que tienen. Yo creo que sí van a tener. A ver, chicos, ¿qué preguntas hay? Ah, mira, aquí ya preguntan a alguien. Pregunta la doctora Mari Fafutis. ¿Al cuánto tiempo de la administración de la formulación de curcumina evaluaron en el modelo de melanoma la ausencia de metástasis? 14 días. 14 días, y eso se compara con el modelo, porque el modelo en los 14 días ya presenta un tumor muy fuerte. Entonces lo que hacemos nosotros es contrastarnos contra el modelo. Pero lo interesante es que en ese paper, que de hecho ahí estaba la referencia, se ve que la molécula todavía está en el lugar que se administró tópicamente, que está inclusive por más de 16 días. Es decir, la molécula tenía el potencial para generar ese efecto inclusive por un tiempo mayor. Chicos, pueden enviar sus preguntas en el chat. También en el chat ya les envío. ¿Y por vía oral no hay ninguna pregunta en vivo que me quieran hacer?
Yo creo que ellos son más de escribir, si no me equivoco. Ya, Habitualmente. pero a ver, alguna colega, algún alumno en formación que se atreva, pues yo soy simpático. No sean así. Pues nadie más tiene preguntas, entonces solo la pregunta. Ya no digo los nombres de quien las pregunte, si les da pena. Mientras, chicos, les voy enviando el link para que puedan solicitar su constancia, ¿ok? Ya. Bueno, nuevamente, colegas, estudiantes, si tienen alguna pregunta, ahí está mi correo. Y disponible. Nosotros siempre, Chile y México, hemos tenido maravillosas relaciones. Así que es bueno que sigamos cultivándolo. ¿Ya? Y si tienen información, pueden venir aquí a nuestros laboratorios. Bueno, ahora con COVID un poco imposible. Aquí tenemos programas de doctorado, recibimos estudiantes de postdoc, pueden venir de pasantía, etcétera, etcétera, etcétera. Y si es complementario, muy bien. Y además que ustedes tienen una relación muy íntima con los hospitales, y eso también sirve para validar tecnologías y para avanzar en ciencia y para que les vaya bien a los pacientes. Felipe, preguntan si han realizado algún estudio con antifímicos. ¿Con qué? Con antifímicos. No sé lo que es eso, a ver. A ver si la ¿Qué persona que será? preguntó la pregunta, si la quiere desarrollar. Aquí dice antifímicos. Medicamentos contra la tuberculosis. Ah, no, la verdad es que no hemos desarrollado nada de ese estilo, pero bueno, igual tendría sentido, o sea, sería súper interesante, quizás, claro, el asunto es que, claro, ahí lo que se busca es o llegar directamente al sitio donde está alojado el patógeno, ¿ya? Y sería lógicamente por vía, más bien por vía pulmonar a través de un spray nasal. Fíjense que tenemos la tecnología porque podemos desarrollar en micropolvos y nanopolvos, pero chuta, a mí todavía no me da el tiempo para eso. Si alguien quiere, está totalmente invitado, podemos colaborar con máquinas, con ideas, porque en las tecnologías nosotros las manejamos muy bien. Sabemos encapsular moléculas muy bien, sabemos controlar su liberación, entonces si alguien quiere abordarlo, está invitadísimo. A ver, ahí sí hay otra pregunta. Sí, pregunta también. La finalidad de la farmacéutica nueva es la creación de medicamentos que sean de acción cada vez más prolongada. Por ejemplo, los medicamentos para el tratamiento de VIH. Un momento, a ver si tiene otra parte de la pregunta. Bueno, creo que fue un comentario en general relacionado con lo que ya se había dicho. Preguntan, ¿los sistemas de liberación prolongada por tiempos de hasta un año serían mediante implantes? Claro, esa es la propuesta, porque por otra vía no tiene mucho sentido por el vaciamiento gástrico, que es es de 3 veces al día, el rango de 3 veces al día a una vez cada 3 días, sí, definitivamente mediante implantes. Y además que sería independiente, digamos, de cualquier patología o nuevamente de la velocidad de vaciamiento gástrico. Pregunta otra persona, ¿hay estudio de nanopartículas para cáncer de páncreas? No lo sé, esa información lógicamente no manejo toda la información del mundo, ya esa información la pueden buscar ustedes a través de vías, pero nosotros no hemos trabajado con eso. Y aquí quizás es importante que conciban que nosotros, a ver, los medicamentos que nosotros desarrollamos tienen un potencial amplio. El asunto es que la evaluación es más complicada porque la evaluación se hace en preclínica o en clínica y eso se nos escapa y para eso necesitamos colaboradores. Y si ustedes tienen esos modelos o disponen o tienen la posibilidad de hacer un estudio clínico, nosotros felices de la vida. Yo de profesión soy farmacéutico, entonces siempre diseño estas cosas para que sean aprobados por la FDA y tengan esos perfiles. Pregunta también, ¿siempre los polvos son liofilizados o usan alguna otra metodología? No, se pueden liofilizar, se pueden atomizar por spray drying también. Hay varias estrategias. ¿Ya? Pregunta otra persona, ¿qué otros métodos de preparación de nanosistemas han probado con tecnologías de alta energía? No, tratamos de no ocupar harta energía. ¿Por qué? Porque es un consumo. Ahora, sí es cierto, ahora compramos un homogeneizador de alta presión para abordar la vehiculización de más moléculas y que sea una transferencia más rápida al mercado. Ya ahí queremos generar emulsiones dobles y ese tipo de cosas. Pero alta energía no ocupamos. Nada de la tecnología que yo les mostré de aquí hacia atrás es de alta energía. Y preguntan también, para poder elevar la sobrevida a estas personas de cáncer de páncreas,
Ya que es menor a 2 años. Y creo que hace falta el resto de la pregunta, pero me imagino que es si este sistema se podría utilizar para elevar la sobrevida de las personas con cáncer. O sea, eso es lo que, mira, nosotros ahora, la bebida que tenemos con curcumina, ya que la curcumina es súper sana, seguramente está generando ese efecto en los pacientes, ya, pero lógicamente a ver, no podemos desarrollar estudios clínicos ni tampoco venderlo como un medicamento que cure el cáncer, uno, porque no lo hemos demostrado en pacientes, entonces sería mentirle al paciente, ya, y dos, porque es súper difícil desarrollar un estudio clínico. Entonces, ahora nosotros estamos en conversaciones con hospitales y algunos clínicos que están dispuestos a llevar y a abordar esto, ¿ya? Pero lógicamente no se trata aquí de, no puedes empezar sacando la terapia de base. Aquí sería solo de manera complementaria, porque los pacientes siempre tienen que estar consumiendo el estándar. Y es lento desarrollar esto, y más encima como no somos ni Pfizer, ni AstraZeneca, ni nadie de eso, no lo podemos resolver de un minuto para otro. Pero si ustedes quieren ayudarnos, nosotros felices de la vida. Perfecto, pues yo creo que esas eran todas las preguntas que teníamos. También ya se nos está yendo el tiempo. Entonces, agradecerle al doctor Felipe por su tiempo, agradecerle a todos ustedes por asistir. Esperamos que les haya agradado la plática y pues después les haremos también llegar a ustedes las constancias, demoran unas 2 semanas en llegar, y el link de la conferencia que va a estar disponible también en línea, por si acaso la quieren volver a ver, se la quieren pasar a alguien. ¿Ok? Eso, y tienen mi correo por si quieren, si ven alguna colaboración o algo por el estilo. Nosotros encantados, ¿vale? No, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.